días. En esta tercera entrega del curso de reparación de motherboards vamos a hablar de lo que es la arquitectura de los sistemas. Cuando hablamos de arquitectura de sistemas nos estamos refiriendo a la distinta forma de organización que tienen los componentes cuando nosotros hablamos de la distribución de los componentes y la subdependencia de las partes de esos componentes con los distintos elementos que forman parte integral del sistema. Ustedes saben que nosotros tenemos tres elementos importantes, y les recuerdo que para poder ver este video y entender los términos, porque no me voy a referir a cosas básicas, tienen que tener ciertos conocimientos previos. Están descritos en el primer video de esta serie. ¿Qué conocimientos necesitan para poder entender y comprender al 100% todo lo que yo voy explicando en el video? Está hecho de esta manera modular para no ser repetitivos como todos los cursos de reparación de motherboard que empiezan desde el principio para arriba y en definitiva dan un 10% de reparación de motherboard. Acá vamos a hacer al revés. Este es un curso específico y hay una serie de conocimientos previos que ustedes ya deben tener. Les decía, en general los distintos dispositivos que forman parte de la motherboard, acá estamos viendo por ejemplo una motherboard que tiene el microprocesador y que tiene un controlador de bajo nivel, y bueno, cada uno de estos componentes que ustedes ven colocados dentro de lo que es el sistema van a tener una dependencia específica de ciertos componentes. Básicamente algunas de esas dependencias las podemos ver en base a cómo se distribuyen las placas, de tal manera que podemos entender de cierta manera cómo se distribuye una computadora y cuál es la jerarquía de sus componentes basándonos en lo que nosotros miramos en la motherboard. Pero eso es una forma bastante primitiva de poder hacer ese diagnóstico y ese análisis, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Acá les voy a poner otra motherboard para que ustedes vean que la distribución es un poquito diferente y que se pueda comprender también que existen otras formas de poder trabajar con estos elementos, ¿sí? Acá tenemos otra motherboard, pero fíjense, tenemos el microprocesador, pero ya tenemos dos controladores de segundo nivel que son el puente norte y el puente sur. Algunos de estos controladores van a ser dependientes del puente norte. Generalmente la dependencia principal para el puente norte corresponde principalmente a las memorias RAM, y muchas veces para lo que es la placa gráfica, y el resto de los componentes de alguna manera van a depender de lo que es el puente sur, ¿sí? Para hacer una diferencia con respecto de la plaquita que recién presenté. Bueno, todas estas cositas que nosotros las podemos ver y podemos intuirlas a través de la visualización de la placa, no son, digamos, tan claras al momento de analizarlas, y por eso se necesitan diagramas. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas son los gráficos que el fabricante pone en pantalla a disposición de los técnicos para que nosotros podamos ver y podamos determinar cuáles son las dependencias. Entonces, para poder entender la geografía de una placa motherboard, generalmente el fabricante nos va a dar este diagrama en donde nos va a ir mostrando los elementos principales de la columna vertebral del sistema y cómo se van a generar las dependencias de otros componentes en distintos tipos de niveles y con distintos niveles de organización, que van a depender mucho del tipo de chipset que nosotros trabajemos. El chipset es un elemento que es sumamente importante en las computadoras, a pesar de que muchas veces no se le da demasiado protagonismo en las charlas, pero en general es un componente de muy importante jerarquía dentro de lo que es el sistema. De hecho es el segundo en jerarquía con respecto al microprocesador. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de componentes esenciales, es decir, si ustedes me dicen en un cerebro humano ¿qué es más importante, el cerebro o el tronco cerebral? Y los dos son esenciales, porque si le falta alguno de los dos al sistema no va a funcionar. Bueno, en una computadora pasa lo mismo. No se trata de decir cuál es el componente que tiene mayor preponderancia, sino que cada uno tiene una especificación y una funcionalidad determinada en base a esa arquitectura que nosotros analizamos. Recién les mostraba este gráfico de arquitectura, ¿no es cierto? En contraste, por ejemplo, nosotros podemos ver
ver otros gráficos de arquitectura como este, que es completamente diferente y un poquito más complejo que el anterior. Miren, acá lo voy a aumentar para que lo podamos por lo menos visualizar un poquito y poder entender esas diferencias. Fíjense, acá básicamente el fabricante, cuando está mostrándonos estos dos niveles de arquitectura completamente diferentes, miren, nos da un nivel de complejidad totalmente separado con respecto de los otros. Miren, por ejemplo, en esta arquitectura, que es una arquitectura más vieja, el microprocesador, el puente norte y el puente sur vienen a ser los tres chips o elementos principales. En un segundo nivel estaría el super input output y la BIOS o el flash, la memoria flash, ¿no es cierto?, que forma parte de la BIOS. Pero fíjense cómo acá nosotros tenemos microprocesador, el chipset controlador de entrada-salida, y ya hay una arquitectura diferente. ¿Ven? Y como en el mismo nivel de jerarquía tenemos el super input output. De tal manera que, bueno, esto nos habla mucho de cómo son las funcionalidades. Esto es importante al momento de reparar, sí, porque dependiendo del componente que nosotros tengamos una falla, muchas veces tenemos que saber de dónde vienen las señales para poder controlarlo. Hay veces que las señales no son señales solamente de activación, sino que a veces esas señales pueden tener algún tipo de problema o en las tensiones, y pueden ser señales inestables, y bueno, muchas veces vamos a tener que analizar una pista. Es decir, por ejemplo, acá nosotros vemos las conexiones de pistas que forman parte de distintos componentes. Hay muchas veces que nosotros podemos llegar a tener algún problema, de tal manera que tenemos que analizar esa pista y todos los componentes que puedan haber colocados en el interior de esa pista o en el camino de esa pista, porque pueden estar afectando la conectividad o la estabilidad de las señales. De tal manera que esto es muy importante para nosotros para poder entenderlo. Por supuesto que esto, como yo les decía recién, se puede hacer a través de un análisis visual de la placa, pero es imperfecto. Es decir, hay un montón de detalles que nosotros no vamos a poder entender desde el punto de vista funcional si no manejamos esta arquitectura y no tratamos de entender la arquitectura funcional del sistema en sí mismo. Bueno, con respecto a la arquitectura, tenemos que decir que la arquitectura de las motherboard todas giran en torno al chipset. El chipset es uno de los elementos más importantes o preponderantes dentro de lo que es la arquitectura del sistema, y básicamente nosotros tenemos que tener en claro que esta arquitectura actualmente está dominada por dos empresas que son Intel y AMD, que son los principales fabricantes de chipset, los más numerosos que vamos a encontrar en el mercado. En un tercer lugar podemos encontrar chipset Nvidia, pero el problema de la empresa Nvidia es que tengo entendido que a partir del año 2010 dejó de fabricar chipset, así que en general las placas nuevas están saliendo con chipset de tipo Intel o AMD. Bueno, a lo largo del tiempo esta arquitectura ha ido cambiando y se ha ido modificando. Hay que tener en cuenta que si bien el SUD Bridge es un componente de la placa base que se encarga de comunicar el procesador con distintos elementos de la placa, a partir de aproximadamente el año 2008 o 2010 se comenzaron a modificar las arquitecturas clásicas y algunos componentes se comenzaron a integrar a otros. Esto es consecuencia del mercado y no solamente del reduccionismo, es decir, tratar de hacer las placas menos voluminosas, más pequeñas para poder fabricar equipos más compactos, sino que también esto se debe a distintos tipos de rangos de velocidad esperables por parte de los equipos, de tal manera que para que una señal pueda llegar del origen al destino de su comunicación vaya pasando por menos cantidad de componentes. La arquitectura básica o la arquitectura, digamos, que en un primer momento se manejaba con las computadoras, yo les he puesto ese año de 2008 bisagra, que lo veo en la bibliografía dando vueltas por ahí, pero puede cambiar, debe ser 2008, 2010. Básicamente hasta esa época se manejaban equipos que tenían este tipo de estructura que les estoy mostrando. Tenían por un lado el microprocesador, por otro lado el puente norte y por otro lado el puente sur, como los tres elementos principales de la arquitectura, de la cual nosotros íbamos a tener elementos que iban a depender, como por ejemplo la memoria RAM iba a conectarse con el puente norte, la placa de vídeo se iba a
conectar con el puente norte, y bueno, básicamente cada vez que la RAM tenía que mandar datos a la CPU o la CPU guardar datos en RAM, tenía que hacer el camino, ¿no es cierto?, de tal manera que se iba pasando la comunicación de un componente a otro componente para poder llegar a él. Con el tiempo y el aumento del rendimiento de los equipos, esta arquitectura se ha ido modificando, no solamente desde el punto de vista práctico de la organización interna y la minimización de las placas madres, sino que también desde el punto de vista técnico del rendimiento de los equipos, porque se imaginan que si ustedes, en vez de tener una comunicación a través del puente norte de las memorias RAM, pueden comunicarla directamente, bueno, es mucho mejor. De tal manera que se han tenido que ir generando modificaciones en la arquitectura, y por ejemplo el componente el componente de control de memoria RAM que estaba integrado en el puente norte, del puente norte fue llevado a la CPU cuando se quiso hacer esos equipos que conectaran directamente la RAM como en el microprocesador. Es decir, que se fueron moviendo componentes y el microprocesador se fue complejizando y el puente norte se fue simplificando en cuanto a las funcionalidades. Pero esto va a depender mucho de cómo está distribuido. Justamente para eso, para poder saber cómo están distribuidos todos los esquemáticos que ustedes van a encontrar, generalmente emplean, o el fabricante mismo libera los gráficos de los esquemas básicos de las computadoras para que ustedes lo puedan comprender. Bueno, como les decía, este esquema que estamos viendo en pantalla es uno de los esquemas que en primer momento era el básico. Después esto fue modificándose, y se fue modificando dependiendo de las distintas tipos de necesidades de los fabricantes. Acá tenemos otro modelo en donde vemos que el modelo se ha un poquito complejizado. ¿Por qué? Porque se han agregado algunos componentes, ¿no es cierto?, y se han cambiado ciertas distribuciones. Fíjense, acá tenemos el microprocesador, acá tenemos el controlador gráfico de memoria o controller hub, acá tenemos el chipset que controla la entrada, la salida, y un super input output, ¿sí? Es decir, que esta no vendría a ser una arquitectura tan parecida a la de recién, sino que hay una distribución diferente de los componentes. Pero fíjense que igual los componentes están compartimentalizados, es decir, hay compartimientos que permiten entender cómo funcionan estos componentes y la manera que dependen entre sí en cuanto a las comunicaciones. ¿Ven? Ahí nosotros tenemos tres elementos que están compartimentalizados, de tal manera que podemos ver que hay 4 grandes secciones en esta arquitectura de sistema, comparando con las arquitecturas de recién. Bueno, esto es una de las cosas por las cuales es importante manejarse con diagramas y con esquemáticos para poder entender. Miren, acá tenemos otro esquema, vamos a ponerlo al frente y veamos otro esquema funcional. ¿Ven? Acá nosotros podemos ver que tenemos un microprocesador que se conecta directamente con las memorias RAM, sin necesidad de que la comunicación pase por el chipset, y fíjense cómo el entorno, la plaqueta gráfica sí debe comunicarse con un controlador de segundo nivel, y cómo está compartimentalizada de tal manera que prácticamente, fíjense, el controlador de segundo nivel está abocado nada más que a la plaqueta gráfica y el entorno gráfico, mientras que la memoria RAM es controlada directamente por el microprocesador. Y acá tenemos otro componente ya de tercer nivel, pero miren cómo está sobresaturado de trabajo desde el punto de vista funcional, porque controla a distintos tipos de elementos. Como ustedes pueden ver, algunos elementos tienen, digamos, una derivación de trabajo, como la placa LAN en este caso, de tal manera que ustedes pueden visualizar la forma, la interconexión y la manera de trabajar de cada uno de estos componentes simplemente analizando el tipo de gráfico. ¿Sí? Bueno, esto es importante que el técnico lo vea, por eso también cada vez que nosotros, por ejemplo, procedemos a analizar o revisar algún tipo de placa, tratamos de ver cómo ha ido evolucionando esa placa y qué componentes forman parte de ella. Esto es parte natural del trabajo del técnico, es decir, mirar cómo están distribuidos y cómo se ha ido
modificando y evolucionando la arquitectura de los equipos. El SUD Bridge ha pasado de ser un componente que se encarga de comunicar los procesadores con elementos de la placa, pero a partir, como les decía, a partir del 2008 estas arquitecturas han empezado a diversificarse dependiendo de cómo se quieran trabajar. Clásicamente el SUD Bridge estaba compuesto por chips que se encargaban de tareas como por ejemplo conectar el puerto USB, PCI, IDE, ISA, el BIOS, pero con el paso de los años tanto el SUD Bridge como el NOR Bridge han dejado de existir como elementos separados y en ciertos modelos de placa base sus funciones han sido derivadas al procesador y a un único integrado de chipset que normalmente está cubierto por un disipador porque tiene tanto trabajo que en general tiene que estar sobrecargado permanentemente de tal manera que aumenta su temperatura. Bueno, Intel les podría comentar que lanzó su primera plataforma sin SUD Bridge, como les decía, a partir de 2008, 2010, incorporando todo eso que antes tenía el SUD Bridge en el chipset y en el microprocesador. AMD fue siguiendo el mismo camino a partir del 2010-2011 con los APU, unos procesadores que tienen más funciones incorporadas adentro de sí mismos. A partir de entonces Intel y AMD tomaron ese mismo camino y al conjunto de chips dentro del procesador que se encargan de las funciones asumidas por el chipset le fueron denominando PCH en el caso de Intel, que significa Platform Controller Hub, y FCH en el caso de AMD, que significa Fusion Communication Hub. A partir de ese día, ¿no es cierto?, Intel sigue utilizando el PCH integrado con el procesador, mientras que AMD a partir del 2017-2018 más o menos, con su nuevo diseño de procesadores basados en chipset, le llamó IOD, que significa encapsulado de entrada y salida. Es por eso que cuando nosotros hablamos del SUD Bridge, hoy en día no es muy común verlo en las placas muy modernas, ¿sí? Esto es un poquito diferente en Sudamérica, porque recuerden que en el caso del hemisferio sur, en general van recibiendo, digamos, los componentes que todavía persisten o que ya todavía están en los almacenes de depósito de los mayoristas de hardware. Recibimos esos equipos porque en el hemisferio norte se empiezan a consumir los elementos nuevos, entonces casi siempre estamos un pasito más atrás que el hemisferio norte en cuanto a los equipos. Esto es una cuestión técnica, ¿sí? Simplemente de distribución comercial. Como les decía, es por eso que muchas veces hoy hablar del SUD Bridge no es tan común en algunas máquinas. Las funciones siguen siendo las mismas, pero están en algunos casos ampliados para hacer ampliar funcionalidades de ciertos componentes, y en otros lados los componentes se van simplificando y se van trasladando a otros elementos de distintos niveles esas funcionalidades, ¿sí? Bueno, esto es como para que veamos una pequeña introducción. Les voy a ir mostrando algunos pequeños gráficos como para que los vayamos analizando. Ven, miren acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de distribución en donde ya la columna vertebral, si ustedes lo pueden visualizar, va a estar formado principalmente por la GPU, por el microprocesador y por el embedded control, ¿sí? Es decir, el controlador embebido que nosotros tenemos en los sistemas, que actualmente en los equipos trabaja con muchas cosas, pero ustedes lo van a ver repetidamente que dicen, bueno, es el que se controla el teclado, el TPM. Bueno, acá ustedes pueden ver el teclado, ¿no es cierto?, cómo está dependiendo de él, o sea, controla varias cosas, pero bueno, básicamente en todos los videos que ustedes van a ver en internet hablan del TPM y del controlador de teclado, ¿no es cierto?, el embedded control. Así que bueno, ahí ustedes tienen esta funcionalidad, pero fíjense que esta arquitectura es bastante diferente de las otras dos que nosotros estábamos viendo, ¿no? De tal manera que esto es importante poder visualizarlo. Como les había comentado, ¿no es cierto?, los equipos han ido evolucionando. Acá tenemos un equipo de las primeras generaciones en donde tenemos los tres componentes principales.
¿ven? En donde acá me estoy centrando en este gráfico en pantalla, en donde ustedes tienen por un lado el microprocesador, el puente norte y el puente sur. De ahí podemos ir buscando algunos distintos tipos de controladores, y acá por ejemplo se puede ver un super input output en un tercer nivel, ¿no es cierto? Acá tienen los tres elementos principales y el super input output. Pero ¿qué pasa? Estas arquitecturas como van modificándose, y como les decía, a partir del 2008 aproximadamente 2010, Intel fue cambiando la arquitectura. La arquitectura está en permanente movimiento, es decir, que se van haciendo cosas completamente diferentes. Y acá por ejemplo, fíjense, ya tenemos el microprocesador como elemento de primer nivel y un chipset integrado, ¿no es cierto?, en donde se fusionan el puente norte y el puente sur, y tenemos un controlador de segundo nivel. Y fíjense, ya un poco más separado, otros componentes que no tienen tanta envergadura como el super input output de recién, ¿sí? De tal manera que podemos ver esta arquitectura que forma parte del sistema. Sigamos viendo algunos otros elementos. Así nosotros, miren, yo les he puesto también algunos integrados que eran los que se conocían como el viejo super input output, ¿sí? Ahí los voy trayendo al frente. Este era uno bastante típico que se encontraba en un montón de componentes. Acá tenemos otro de otro fabricante que también eran bastante típicos de encontrar en las computadoras, el N. Acá tenemos el famosísimo por muchos años WinBond, que nosotros lo encontrábamos en un montón de lugares, ¿no? Y eran los componentes, los super input output. Estos dependían básicamente de lo que era el puente sur de una computadora, ¿sí? Acá tenemos otro. Y después, bueno, ¿qué pasó? El puente sur fue dejando de existir dependiendo de las arquitecturas, o a veces el puente sur ya no tuvo el super input output, sino que fue abierto, fue escindido, de tal manera que fue abierto y apareció lo que ahora conocen como el Embed Controller, que son, como les decía, controladores de segundo nivel, que no porque se digan de segundo nivel estamos hablando de que es una jerarquía de tercera o cuarta generación. Acá ustedes van a ver los distintos tipos de Embed Controller. Acá específicamente ahí se ve entre medio, pero acá les he puesto unos grafiquitos para que puedan verlo directamente. Este es un Embed Controller, que también de la misma fábrica N que habíamos visto acá en esta parte, ¿sí? Pero bueno, acá pueden visualizarlo en un esquema funcional nuevo. Los fabricantes suelen ser los mismos, lo que sucede es que a veces van cambiando los modelos de sistema, y como les digo, van cambiando las funcionalidades. Acá tenemos otro Embed Control, ¿sí? Bueno, esto es como para una introducción, entender que es importante para el técnico. El técnico puede mirar la motherboard, ¿no es cierto? Y en base a la visualización de la motherboard, decir, bueno, más o menos la arquitectura funciona de esta manera, pero como les digo, esto es muy difícil. Las motherboards son tan complejas, tienen tantos componentes integrados, elementos que están distribuidos en diferentes niveles de funcionalidad, de tal manera que a veces para poder llegar a un controlador, una señal, se tiene que ir pasando de varios componentes integrados o integrados intermedios, de tal manera que la señal a veces puede estar deteriorada en varios niveles. Por eso es importante ir estudiando estas arquitecturas. Bueno, de tal manera que esta por ejemplo les voy a mostrar ahora la arquitectura más vieja de Intel, que era la arquitectura de chipset doble, en donde ustedes tenían un puente norte y tenían un puente sur. Acá vamos a poner en primer nivel el elemento, bueno, y acá ustedes pueden ver lo que es este tipo de arquitectura, en donde íbamos a tener básicamente el microprocesador, el puente norte, el puente sur y distintos subcomponentes que iban a ir comunicando con ellos. ¿Ven? Miren acá como tenemos todos estos componentes que se van a comunicar al puente sur, ¿sí? Y cómo estos componentes se van a comunicar al puente norte, de
tal manera que en general entre el puente norte y el puente sur asumían todo el control del tráfico de datos y de información de la computadora, bueno, y también a nivel eléctrico en algunos casos, de tal manera que iban a formar eso que yo llamaba la columna vertebral del sistema, ¿sí? O el carril principal de datos del sistema. Intel cuando saca un modelo de motherboard, siempre liberan el esquemático básico y fundamental como para poder verlo. Este es lo que se llama el chipset doble del caso del microprocesador. Microprocesador, puente norte, puente sur y distintos tipos de subcomponentes en diferentes niveles que van a formar ese sistema compartimentarizado, ¿no es cierto?, de datos, que acá nosotros lo podemos visualizar muy detenidamente, ¿sí? Y veamos un tercer gráfico que también es importante visualizar, pero ya con una distribución un poquito diferente, con una innovación. Bueno, yo tengo también otro video que no forma parte de este curso, sino que lo tienen que buscar ahí en el sitio de YouTube para poder encontrar cómo se interpretan estos sistemas. Acá, por ejemplo, fíjense cómo la memoria RAM ha sido corrida desde su origen. La memoria RAM antes estaba colocada acá y dependía directamente del puente norte, pero fíjense cómo el fabricante decidió correr a la memoria RAM y ahora la coloca directamente dependiendo del microprocesador. Es una arquitectura de dos o de un puente doble con puente norte, puente sur, pero en donde se privilegia la velocidad de cálculo del microprocesador, ¿sí? De tal manera que por eso ustedes van a ver que tiene este compartimiento en donde la memoria RAM, para facilitar y mejorar el rendimiento del microprocesador, trabaja directamente conectándose a el micro, y la placa de video prácticamente está absorbiendo todo el trabajo de control del puente norte, ¿no? Por supuesto que el puente norte también necesita ser usado como vinculación de todos los elementos del hemisferio sur de la placa, ¿no es cierto?, que acá ustedes lo pueden ver, todos los elementos que están controlando. Pero bueno, ¿qué podemos decir? En la arquitectura esta de Intel de puente doble, el microprocesador y el NOR bridge están conectados a través del bus frontal o front side bus, ¿sí? El bus frontal es esto que ustedes ven acá, clásicamente es el que se le llama bus frontal al canal o el bus de comunicación entre el microprocesador con el puente norte, ¿no? Y se usa en equipos de rendimiento de gama baja. Depende de cómo esté la arquitectura, es decir, cuando ustedes ven que la memoria RAM depende de lo que es el puente norte, estos son equipos de arquitectura de gama baja. Cuando ya esa arquitectura se altera, ya están teniendo equipos de mejor rendimiento. Si la memoria RAM conecta directamente con el microprocesador, se está privilegiando la velocidad de cálculo y la potencia de cálculo del sistema. Y cuando ven que también el controlador gráfico depende del microprocesador, es porque estamos hablando de equipos de alto rendimiento, no solamente de cálculo, sino también a nivel gráfico, ¿sí? Es cuando ustedes tienen equipos muy rápidos, cuando se quiere hacer ese diseño de tipo muy rápido, ¿sí? El puente norte generalmente en este tipo de arquitectura controla las comunicaciones de la tarjeta gráfica y las interfaces de salida de pantalla. En los modelos de rendimiento estándar, la memoria RAM es controlada por el puente norte. En los modelos de RAM de alto rendimiento, como les decía, el microprocesador asume el control y la memoria RAM se conecta directamente con el micro. El bus que conecta el NOR bridge con el SUD bridge asume nombres según la característica del modelo. Estamos hablando de este canal de comunicación, ¿sí? De ese puente, de tal manera que asume distintos nombres, por ejemplo el Hub Link, DMI Direct Media Interface, etc. El SUD bridge generalmente en este tipo de arquitectura es una interfaz que sirve para el control de periféricos como el USB, la interfaz de USB para pendrive, las unidades de almacenamiento masivo, me estoy refiriendo a discos rígidos, las cámaras, Bluetooth, tarjeta de audio, usualmente el modem también, la tarjeta de audio está en la misma línea, a veces el fabricante los conecta con los mismos canales de comunicación, el disco duro SATA,
y no solamente el disco duro, sino también la unidad de CD o DVD-ROM. Los discos IDE, en el caso que sean placas muy viejas, y las placas nuevas ya no están trayendo la conexión IDE, ¿no es cierto? El PCI Express, como para poner tarjeta de red, lector de tarjetas, tarjeta de expansión, ranura mini PCI Express. El Embed Controller, es decir, el Switch, cuando se encuentran con equipos que traen Embed Controller, generalmente está dependiendo del puente sur. Si es una tarjeta de doble puente, ¿no? Que permite, a través de conexiones de buses especiales, controlar keyboard, touchpad, BIOS. Generalmente el bus de conexión que permite la conexión de todos estos componentes con el Embed Controller se llama LPC o Low Pin Count. En algunos modelos de placas a BIOS se van a encontrar que el BIOS y el Embed Control de la placa pueden funcionar con el mismo LPC o con líneas de bus separadas. Esto depende de cómo sea la forma de armarlo del fabricante. Bueno, esto es como para que comprendamos las distintas arquitecturas que nosotros tenemos. Como les decía, empezamos por la de conexión de chipset dobles, y por ejemplo ya es una arquitectura diferente, en donde ustedes tienen una arquitectura de chipset de tipo simple, ¿sí? Fíjense, acá ya la arquitectura es un poquito diferente, tiene el microprocesador, pero fíjense que en el caso del microprocesador ustedes tienen la memoria RAM, ¿no es cierto?, y la parte de video conectado, y acá ustedes tienen el chipset de modo simple, con una gran cantidad de dependencias y de elementos, pero fíjense que tienen como un subelemento o un elemento secundario en segundo nivel, el Embed Controller, para poder controlar todos los otros elementos, ¿no es cierto?, que acá ustedes lo pueden visualizar. Generalmente los fabricantes, como ustedes pueden ver, les van poniendo nombre a todos los buses, como para que ustedes lo puedan identificar, ¿no es cierto?, como para que se puedan dar cuenta de qué es lo que están trabajando, de qué manera se van comunicando y cuál es la interrelación entre estos equipos. Cuando los fabricantes necesitan mejorar el rendimiento de los equipos o miniaturizar el tamaño de la placa, usan este tipo de alternativas en el diseño de la arquitectura, es decir, empiezan a fusionar componentes o algunos componentes los empiezan a desintegrar para que las funciones sean absorbidas por otros elementos, como en el caso del microprocesador. El microprocesador es uno de los elementos que más modificaciones ha tenido en los últimos años, porque antes se dedicaba solamente a la ejecución de los programas y al control de todo lo que era el sistema, pero últimamente se le está poniendo el control también de lo que es la memoria RAM del sistema, la distribución de los datos en la memoria RAM, y además de eso el control de la comunicación de la placa gráfica, lo que es bastante importante en modificaciones. Como les decía, una de las funciones que se intenta integrar es integrar los controles del NOR Bridge a la CPU, y ese tipo de arquitectura en Intel se llama Platform Controller Hub o PSH, en donde el control de la memoria RAM, la tarjeta gráfica y los controladores gráficos integrados son asumidos por el microprocesador. Acá están viendo, ¿no es cierto?, el modelo de chipset único, que se llama puente PCH. El bus mediante el que se conecta la CPU y el puente PCH se llama FDI. A ver, lo voy a marcar acá, ¿no es cierto? Acá. Estos buses que ustedes están viendo reciben el nombre de buses de tipo FDI, Flexible Display Interface, y el bus DMI, Directa Media Interface. Por eso ustedes lo van a ver que están divididos, ¿no? Cada uno de ellos cumple funciones específicas, y para no sobresaturar esta comunicación, porque fíjense como el microprocesador está sumamente comprometido en cuanto a control funcional, si tuviera un solo bus, ese bus estaría permanentemente saturado, de tal manera que para desaturarlo se desvinculan las señales en dos buses diferentes para poderlos trabajar mejor, ¿sí?
El chipset PCH controla USB, PCI Express, SATA, tarjeta de audio y un montón de dispositivos, como ustedes pueden visualizar en este gráfico. Por eso es importante que visualicen el gráfico básico. Y la conexión entre el PCH y el Embed Controller utiliza un bus de tipo LPC. ¿Sí? Acá se los voy mostrando para que lo puedan visualizar. Este canal de comunicación, como les decía, usa el bus LPC. La CPU en este modelo integró a la tarjeta gráfica. La salida de la señal de visualización después debe transmitirse al PCH a través del bus FDI para completar la salida por el puerto. ¿Sí? Bueno, acá ustedes ven esta arquitectura un poquito extraña, ¿no es cierto? Que, como ustedes ven, vincula, no solamente hay una vinculación de la tarjeta gráfica con el microprocesador, sino que también con el puente sur. Por eso algunas señales, para poder ser enviadas al exterior, tienen que pasar por el PCH, de tal manera que, bueno, esto también es importante en la arquitectura cuando vamos analizando los equipos. Bueno, pasemos a la arquitectura de AMD de chipset doble. Como les decía, en general las arquitecturas son bastante parecidas desde el punto de vista funcional. Acá miren, tenemos el clásico, acuérdense que este es de chipset doble, ojo, acá tenemos el microprocesador, el puente sur, el puente norte, y después tenemos el controlador de teclado, ¿no es cierto?, o controladores específicos. Pero fíjense cómo está bien compartimentarizada la información, de tal manera que acá ustedes pueden ver todos los elementos que dependen del puente sur, acá ustedes pueden ver todos los elementos que dependen del puente norte, ¿sí? Y como algunos elementos del microprocesador también han sido optimizados, de tal manera que acá, por ejemplo, la RAM se ha llevado a que conecte directamente con el microprocesador. Vuelve a ser un esquema funcional en donde se privilegia la potencia de cálculo y no la potencia gráfica del equipo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes necesitan distintos tipos de equipos, la forma en que nosotros le tenemos que recomendar los equipos, como técnicos le tenemos que recomendar los equipos a nuestros clientes, pasa por ver también y analizar este tipo de gráficos básicos, ¿sí? En algunos esquemáticos de motherboard este gráfico está integrado, en otros esquemáticos hay que buscarlo aparte, ¿sí? Porque ya se da por sobreentendido cierta información. De todas maneras, les comento, estos esquemáticos básicos de la arquitectura de la computadora, de la motherboard, generalmente son de muy fácil adquisición, es decir, casi siempre lo van a encontrar en la misma página web del fabricante. Cuando se libera una motherboard nueva o un microprocesador nuevo, generalmente el microprocesador viene acompañado con esta arquitectura para que se sepa cómo va a trabajar y cuál va a ser la distribución de funciones dentro de lo que es el esquema básico de la mother. O cuando el fabricante de la mother lo libera, también libera esto. Lo que es un poquito más difícil de encontrar son los esquemáticos internos, con todas las páginas que todavía no hemos visto en el esquema que nosotros estamos trabajando. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo decir? Tengo que andar mirando el guión, ¿no es cierto? Aparte de lo que voy haciendo, la mostración que les voy mostrando en pantalla, voy mirando el guión a ver si se me salta algún punto importante. Bueno, el BIOS tiene... bueno, esto es básicamente redundante para un video de este tipo. Recuerden que este video requiere que ustedes ya sepan o ya hayan mirado y dominado por lo menos todos los temas que se mencionaban en el video número 1, ¿sí? En el video número 1 ustedes tienen los requisitos para poder aprovechar al máximo estas charlas, ¿no es cierto? Estas charlas en donde vamos a hablar de cómo reparar las motherboard. Ya en el próximo video tengo un
par de dudas sobre lo que voy a hablar, pero básicamente me parece que voy a empezar a hablar de los componentes electrónicos y las distintas funcionalidades que asumen cuando están trabajando en circuitos integrados, ¿sí? De tal manera que vamos a ir no en circuitos no en IC, sino integrados, los componentes electrónicos cómo trabajan integrados a un circuito complejo como el de la motherboard o una placa, cualquier placa que intentemos reparar. Bueno, acá estamos viendo una arquitectura AMD de chipset simple, ven, en donde ya aparece, como ustedes pueden ver, el Embed Controller. Tiene el microprocesador con control de memoria RAM y con control de video, y tienen el chipset único, en donde están todos los elementos conectados, pero fíjense cómo tenemos ya una jerarquía un poquito más elevada del Embed Controller, que va a controlar el touchpad, el teclado y, por ejemplo, el sensor termal de la motherboard. Bueno, esta arquitectura de Single Bridge, después del desarrollo del chipset AMD A45, la versión móvil es el A50, cambió al puente único. Este puente único se llama FSH. Hay muchas similitudes, es decir, cuando lo miramos con el puente único de Intel, es decir, porque las arquitecturas no se van inventando. En general, cuando se encuentra una mejora, esa mejora se va distribuyendo hacia todos los fabricantes. Por eso casi siempre se van a encontrar que las arquitecturas, por más que sean de AMD o de Intel, son bastante parecidas entre sí. El puente y los dispositivos administrados por el Embed Controller son casi iguales en las dos arquitecturas, por lo que ya no hay demasiado que estudiar sobre esto. El puente y los dispositivos administrados por el Embed Controller son casi iguales. La CPU de AMD también integró la tarjeta gráfica llamada APU, pero puede emitir la señal de visualización directamente. ¿Ven? Esta es una pequeña diferencia con respecto a la arquitectura de Intel, en donde el microprocesador no emitía directamente la señal, sino que se la tenía que mandar al puente norte para poder salir, ¿no es cierto?, para que la señal salga. En este caso no, puede emitir directamente porque lo han integrado un poquito más. Y su diferencia con la arquitectura de puente único de Intel, claro, esa es la única diferencia, lo que me dice acá el apunte del guión que he preparado. Bueno, con esto es simplemente un acercamiento a las formas arquitecturales que nosotros tenemos que analizar. Veamos este otro gráfico, a ver si hay algo como para destacar. Lo voy a poner en primer plano. Me pareció que de todas las formas de trabajar esta era la más linda. Bueno, a ver, acá tenemos también, como pueden ver, ven que acá ya hay una mayor concentración de elementos, pero fíjense, tenemos por un lado lo que es el microprocesador, ¿no es cierto?, con todos los elementos, memoria RAM, acá podemos ver memoria RAM, acá podemos ver placa y elementos gráficos, y por el otro lado tenemos el chipset único, en donde se concentran el resto de las funcionalidades. Sí, esto es una máxima expresión de un equipo de alto rendimiento actual, en donde nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, esas características en donde necesitamos no solamente miniaturización, sino optimización en cuanto a velocidad, porque todo lo que se puede integrar al microprocesador está integrado, placa gráfica y lo que es la memoria RAM. Bueno, salió un poquito largo, yo quería hacer algo un poco más breve, pero bueno, sale lo que sale. A veces uno en el entusiasmo le va tirando demasiadas cosas al video y se hacen largos. En YouTube siempre aconsejan que los videos no sean más de 7 minutos, 5 minutos, pero bueno, eso es imposible en un canal formativo como este. Lamentablemente no vamos a destacar por la cantidad de videos, sino por el nivel de información que nosotros damos. Espero que les haya servido. Les recuerdo que todo el material que ustedes han visto en el video está disponible para su adquisición. Pueden hacer clic para adquirirlo en el link que adjuntamos al video para poder usar ese material y tenerlo como referencia para repasar los datos que nosotros damos. Nos vemos en el próximo video.